El oído es uno de los 5 sentidos que nos sirve para captar los diferentes sonidos del medio ambiente que nos rodea. El oído se divide en 3 partes. El oído externo, que es todo esto, el oído medio y el oído interno. Ya. El oído externo, ¿qué comprende? El oído externo comprende el pabellón de la oreja y el conducto auditivo externo. Ya. Ahora el oído medio, que es todo esto, ¿qué comprende? Yendo de adelante hacia atrás, comprende el pabellón de la trompa de Eustaquio, la caja del tímpano y las cavidades mastoideas. Y el oído interno, ¿qué comprende? Presenta varias cavidades y conductillos que se comunican entre sí y recibe el nombre de laberinto, el oído interno. ¿Ya? Oído externo. El oído externo les dije que está formado por el pabellón de la oreja y el conducto auditivo externo. ¿Ya? El pabellón de la oreja tiene 2 caras, una cara externa o lateral, que es todo esto, una cara interna, no se ve aquí, cara interna o medial, pero imagínense que está por dentro, está mirando hacia adentro. Ya. La cara externa, ¿qué estructuras presenta? El pabellón de la oreja. La cara externa del cornete acústico o pabellón de la oreja presenta en la parte media una depresión cóncava. Entonces esta depresión recibe el nombre de concha. Cóncava hacia afuera, fíjense. De la parte media de la concha nace una saliente, fíjense, llamada hélix. El hélix se dirige hacia adelante, luego hacia arriba, después hacia atrás, luego casi verticalmente hacia abajo. El hélix. Ya. En la porción vertical del hélix, por delante, se encuentra otra saliente, fíjense. Es el antélix. El antélix en la parte superior se bifurca, fíjense, se bifurca y da origen a una depresión llamada fosita navicular. Y por su aspecto se llama también fosita triangular. Esto. Ya, entre el hélix y el antélix existe este canal, fíjense. Es el canal del hélix. Ya, muy bien. Ahora, por delante de la concha existe esta estructura, fíjense. Se ve esta estructura triangular de base anterior y de vértice posterior, llamado trago. Todo esto es el trago. Ya. U opérculo también se llama. ¿Por qué opérculo? Porque si ustedes presionan el trago de fuera hacia adentro, el trago va a obturar el orificio externo, esta parte, del conducto auditivo externo. Por eso opérculo. Trago u opérculo. Por detrás del trago se encuentra esta elevación, ¿ya? Llamada antitrago. Antitrago. Como esta es la concha, en la parte inferior de la concha, entre el trago y el antitrago se encuentra esta escotadura. Esta es la escotadura de la concha. Ya, ahora por debajo, fíjense, del hélix, por debajo del antélix, por debajo de la concha, por debajo del trago y por debajo del antitrago se encuentra el lóbulo de la oreja. El lóbulo de la oreja. Ahora fíjense el aspecto de la cara externa. Parece una antena parabólica. Entonces, estas estructuras tienen su función. La disposición de estas estructuras no es así nomás. Ya. ¿Cuál es la función? Captar las ondas sonoras del medio ambiente. Las ondas sonoras. ¿Ya? Y transmitirlo, fíjense, por este conducto, por el conducto auditivo externo. O sea, el oído externo capta las ondas sonoras. Ya, muy bien. Estructura. El pabellón de la oreja presenta en el espesor, fíjense, su esqueleto es cartílago elástico.
el cartílago elástico está recubierta por una piel, presenta músculos y presentan ligamentos, el pabellón de la oreja. ¿Ya? Ahora, el conducto auditivo externo es esto. ¿Ya? ¿Dónde empieza? Empieza en el fondo de la concha. En el fondo de la concha, fíjense, hay una crestita cóncava hacia adelante. Ahí empieza. Y termina, fíjense, el conducto auditivo externo en esta membrana fibrosa, ¿ya? Cóncava hacia afuera. Y esta membrana fibrosa recibe el nombre de membrana del tímpano. La membrana del tímpano no es tan vertical, sino está inclinada, fíjense, hacia afuera, ¿ya? Hacia abajo y un poco hacia adelante. ¿Ya? La membrana del tímpano con el piso del conducto auditivo externo forma esta angulación. Esta angulación debe ser o es de 30 grados. Esta angulación. ¿Ya? El conducto auditivo externo presenta dos porciones. Una parte externa, esta es fibrocartilaginosa, ¿ya? Y esta parte interna es ósea. La más amplia es la porción ósea, es más amplia que la porción fibrocartilaginosa. ¿Ya? Ahora el conducto auditivo externo está tapizado por una piel fina, delgada, que es continuación de la piel de la cara externa del pabellón de la oreja. ¿Ya? Ahora esta piel fina del conducto auditivo externo presenta glándulas ceruminosas, o sea, glándulas que van a producir cera, y esa cera va a tapizar todo el conducto auditivo externo, ¿ya? Incluso la cara externa de la membrana del tímpano. ¿Ya? La parte externa del conducto auditivo externo también presenta pelitos, llamado lanugo. ¿Ya? ¿Para qué sirven los pelitos? Todo tiene su función. Los pelitos sirven para atrapar las partículas extrañas que pueden penetrar al conducto auditivo externo. ¿Ya? Por eso es aconsejable que nosotros nos hacemos constantemente el conducto auditivo externo. Como les dije, produce cera, entonces si no nos aseamos el conducto auditivo externo, la cera puede acumularse, ¿ya? E incluso puede acumularse en la cara externa de la membrana del tímpano, ¿ya? Y disminuir la agudeza auditiva. ¿Ya? Muy bien. Relaciones del conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo por delante, ¿con qué está en relación? Fíjense, está en relación con la articulación temporomandibular, fíjense, por delante. Por detrás está en relación, fíjense, con la porción mastoidea del temporal, con la porción mastoidea del hueso temporal. Ya por arriba, ya el conducto auditivo externo está en relación con el piso medio del cráneo. ¿Ya? Y por abajo, el conducto auditivo externo está en relación aquí con una glándula salival gigante, ya se dan cuenta, ¿qué glándula? Con la glándula parótida. El oído medio. El oído medio comprende, yendo de adelante hacia atrás, por la trompa de Eustaquio. ¿Qué es esto? La caja del tímpano y las cavidades mastoideas. Ya. La trompa de Eustaquio, llamado también tuba auditiva o conducto faringotimpánico. Tuba auditiva, ¿por qué? Porque fíjense, parece un tubo. Ya, un tubo que comunica la caja del tímpano con la senofaringe. Ya.
se llama conducto faringotimpánico. Ya, este es el término más adecuado. ¿Por qué? Porque comunica la sinofaringe con la caja del tímpano. Ya. Ahora, se llama también trompa de Eustaquio, en homenaje a ese gran anatomista, Bartolomeo Eustaquio, que ha hecho muchas disecciones de este conducto. Y de ahí, en homenaje a él, se llama trompa de Eustaquio. Ya. El conducto faringotimpánico, llamado trompa de Eustaquio o tuba auditiva, comunica la caja del tímpano con la sinofaringe. Ya. Ahora, este conducto faringotimpánico llamado tuba auditiva ya presenta dos orificios. Un orificio anterior, que es esto, ya es el orificio faringe, porque se abre en la pared lateral de la sinofaringe. Ya. Y este orificio de la tuba auditiva o trompa de Eustaquio es el orificio posterior. El orificio posterior de la tuba auditiva u orificio posterior del conducto faringotimpánico. Este orificio posterior se llama timpánico. ¿Por qué? Porque se va a abrir en la pared anterior de la caja del tímpano. Fíjense, esta es la pared anterior de la caja del tímpano. Y ahí se abre su orificio posterior. Por eso el orificio posterior de la trompa de Eustaquio se llama orificio timpánico. Y el orificio anterior se llama orificio faringe. Este conducto, ya, llamado conducto faringotimpánico, ya, mide 4 centímetros de longitud. Ya. La parte posterior, fíjense, del conducto faringotimpánico es ósea y la parte anterior es fibrocartilaginosa. ¿Qué pasa por esta tuba auditiva o conducto faringotimpánico o trompa de Eustaquio? Pasa aire. Ya. ¿Cuál es la función? Al pasar aire, fíjense, está equilibrando la presión atmosférica de la membrana del tímpano, porque por el conducto auditivo externo también existe aire, fíjense. Aparte de que va a conducir las ondas sonoras, pasa aire también por el conducto auditivo externo. Ya. Y por la tuba auditiva o trompa de Eustaquio pasa aire. Entonces regula la presión atmosférica de la membrana del tímpano para que la membrana del tímpano pueda vibrar sin ninguna novedad. Ya, muy bien. Ahora, les dije que la trompa de Eustaquio presenta dos orificios. Uno anterior es el orificio faríngeo y el otro posterior es el orificio timpánico. Ya. Muy bien. El orificio anterior o faríngeo, ¿dónde se abre? Vamos a ver. La dirección de la trompa de Eustaquio, fíjense, es de atrás hacia adelante. Un poco de arriba hacia abajo. Y de fuera, fíjense, hacia adentro. Les dije que la dimensión es de 4 centímetros de longitud. Bien. Ahora, la trompa de Eustaquio, llamado también tuba auditiva o conducto faringotimpánico, internamente está tapizada por una mucosa. ¿Ya? Y esa mucosa es continuación de la mucosa de la sinofaringe. ¿Ya? Y les dije también que el conducto faringotimpánico ya conduce aire para nivelar la presión atmosférica de la membrana del tímpano. Ya. Ahora vamos a ver
el orificio anterior. Aquí no vemos muy bien. El orificio anterior de la trompa de Eustaquio o tuba auditiva o conducto faringo-timpánico se abre, fíjense, en la pared lateral de la sinofaringe. La faringe tiene tres porciones: la sinofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Entonces, fíjense, este es el orificio anterior, ¿ya?, de la trompa de Eustaquio, ¿ya? Por eso se llama este orificio anterior orificio faringio del conducto faringo-timpánico o tuba auditiva o trompa de Eustaquio. Fíjense. Ahora, este orificio faringio de la trompa de Eustaquio presenta, fíjense, tres repliegues. Un repliegue anterior, que es esto, es el repliegue salpingo-palatino, porque está yendo, fíjense, en dirección al pelo del paladar. Este repliegue posterior recibe el nombre de salpingo-faringio, ya, porque está yendo en dirección ya de la faringe. Y esta parte oblicua hacia atrás es el pliegue del elevador. En el espesor del pliegue del elevador se encuentra el músculo peristafilino interno, ¿ya? Y este músculo peristafilino interno, ya, al contraerse, abre el orificio faringio de la trompa de Eustaquio, llamado tubo auditivo o conducto faringo-timpánico, para que penetre aire. Fíjense, para que penetre aire a la caja del tímpano. Ya, muy bien. Ahora, este orificio faringio, ya, su contorno recibe el nombre de pabellón de la trompa, pabellón de la tuba auditiva o pabellón del conducto faringo-timpánico, pabellón de la trompa. ¿Dónde se encuentra este orificio anterior de la trompa de Eustaquio? Fíjense, a 1 centímetro por detrás del extremo posterior del cornete inferior, fíjense, el orificio anterior de la tuba auditiva, el orificio anterior de la trompa de Eustaquio o el orificio anterior del conducto faringo-timpánico. ¿Qué pasa por este orificio y por el conducto? Aire. ¿Qué pasaría si no pasaría aire? Entonces la membrana del tímpano no vibraría mucho, ya, porque no habría esa presión equilibrada, esa presión atmosférica. Ya, entonces nosotros escucharíamos un zumbido sordo. Ya. Muy bien. Estamos viendo oído medio por detrás de la trompa de Eustaquio, llamado también tuba auditiva o conducto faringo-timpánico. Se encuentra esta cavidad, fíjense. Esta cavidad recibe el nombre de caja del tímpano. La caja del tímpano presenta 6 paredes. Esta es la pared superior o craneal. Esta es la pared inferior o yugular. Ya. Esta es la pared externa o timpánica. Toda esta pared externa. Esta es la pared interna o laberíntica. Ya. La pared anterior aquí no se ve porque esto es un corte vértico transversal. Pero se imagina, la pared anterior está hacia adelante. Ya. La pared posterior está hacia atrás, se llama mastoidea. Ya. Ahora, la pared superior, llamado también pared craneal, ya está formada por una parte del piso medio del cráneo. Ya. La pared inferior o yugular, ya, está en relación, fíjense, se llama también yugular. ¿Por qué? Porque está en relación con la vena yugular interna, pared inferior.
La pared externa, esta se llama timpánica. ¿Por qué? Porque mayormente está ocupada por la membrana del tímpano. Fíjense. Ya. La parte superior, una parte es ósea, la parte superior. Fíjense, presenta una concavidad hacia adentro llamada ático o celdilla. Ya. Ahora, la parte vertical que se dirige hacia abajo y hacia adentro del ático o celdilla recibe el nombre de muro de la celdilla. Este es el muro de la celdilla. La parte inferior del ático o celdilla. Ya. Esta estructura que se dirige hacia abajo y hacia adentro es el muro de la celdilla. Ya. En el ático o celdilla se aloja la cabeza del martillo y el cuerpo del yunque. Ya. Estamos viendo la caja del tímpano. La caja del tímpano se encuentra en el oído medio. Ya. La caja del tímpano, ya hemos visto, presenta 6 paredes: pared superior, pared inferior, pared anterior, pared posterior, pared externa y pared interna. Ya hemos visto la pared superior, la pared inferior y la pared externa. Ya, para ver la pared interna, fíjense, se ha hecho un corte. Ya, para que se orienten, esto es un temporal derecho. Un temporal derecho, para que se oriente. Ya, es hacia adelante, es hacia atrás. Y aquí se ve la posmastoides. Aquí se ve el peñasco, fíjense, del hueso temporal. Ya. Entonces, la pared interna es todo esto. La pared interna. Ya. La pared interna se llama también pared laberíntica. Pared laberíntica. ¿Por qué pared laberíntica? Porque está en relación con el laberinto. Y el laberinto se encuentra en el oído interno. ¿Ya? ¿Qué vemos en la pared interna o laberíntica de la caja del tímpano? Esta eminencia, fíjense, convexa hacia afuera, convexa. Y esta convexidad está determinada por la primera vuelta del caracol. El caracol se encuentra en el oído interno, pero al hacer su primera vuelta, entonces el caracol determina esta eminencia llamada promontorio. Ya. En el promontorio, fíjense, se ve aquí un surquito producido o corresponde al nervio timpánico o nervio de Jacobson. Nervio timpánico de Jacobson, fíjense este surquito. ¿Qué más vemos en la pared interna o laberíntica? Por encima y un poquito por detrás del promontorio vemos esta ventana. Es la ventana oval. La ventana oval. Esta ventana tiene la forma de una boca de horno, ¿no? Fíjense. Ya, en estado fresco la ventana oval está cerrada por la platina del estribo, porque la platina del estribo tiene que bombear los líquidos que se encuentran en el oído interno. ¿Qué más vemos en la pared interna de la caja del tímpano? Por debajo, un poco por detrás, fíjense, del promontorio, vemos otra ventana, pero más pequeñita. Es la ventana redonda. Es la ventana redonda. Mira hacia atrás y un poco hacia abajo, fíjense, la ventana redonda. Esta ventana redonda en estado fresco está cerrada por la membrana timpánica secundaria. ¿Ya? ¿Qué más vemos en la pared interna o laberíntica de la caja del tímpano? Esta depresión llamado seno timpánico. ¿Ya? El seno timpánico se encuentra entre la ventana oval
y la ventana redonda. Fíjense el seno timpánico. Ya. ¿Qué más vemos en la pared interna o laberíntica de la caja del tímpano? Esto. Ya. La segunda porción del acueducto de Falopio o la segunda porción del facial. Ya. La segunda porción del facial. ¿Se acuerdan que el nervio facial hace un recorrido intrapetroso? En ese recorrido intrapetroso camina en este acueducto, en este conducto, por eso se llama conducto del nervio facial. El acueducto de Falopio o de Gabriel Falopio tiene 3 porciones. La primera porción no se ve, pero aquí se ve su agujerito. Es perpendicular al eje mayor del peñasco. Es así la primera porción. Así, perpendicular al eje mayor del peñasco. La primera porción del conducto del facial o conducto de Falopio. La segunda porción del conducto del facial o conducto de Falopio es esto, fíjense. Aquí se ve como canalito, pero en realidad es un conducto. Se ha hecho el corte aquí, por eso se ve aquí como canalito, porque es un conducto. Ya. O sea, la segunda porción del conducto del nervio facial se encuentra en la pared interna de la caja del tímpano. Y esta es la tercera porción. Ya, nada que ver. Ya. La segunda porción, ya, del conducto del facial se encuentra en la pared interna, fíjense, de la caja del tímpano. ¿Qué más vemos en la pared interna? Por delante de la ventana oval, este canalito en forma de pico de cuchara, pues se llama pico de cuchara. Ya. En realidad este pico de cuchara es continuación del conducto del músculo del martillo. El conducto del músculo del martillo se abre aquí, en la pared anterior de la caja del tímpano, pero luego se continúa así como un canalito, llamado pico de cuchara. Pero este pico de cuchara, como ven, corresponde a la pared interna de la caja del tímpano. Ya por este pico de cuchara va a ser su recorrido el músculo del martillo, y aquí en el vértice del pico de cuchara, el músculo del martillo se va a acordar y se va a dirigir hacia afuera, en dirección del mango del martillo. Ya, muy bien. ¿Qué más vemos en la pared interna o laberíntica de la caja del tímpano? Ya les dije, a ver, vamos a ver. Promontorio, ventana oval, ventana redonda, seno timpánico, segunda porción del conducto del facial o conducto de Falopio, el pico de cuchara. Esas estructuras se encuentran en la pared interna de la caja del tímpano. La pared anterior de la caja del tímpano es esto. Tienen que ustedes imaginarse, miren, porque aquí no se ve totalmente la pared anterior, pero se encuentra aquí. Se llama tubo carotidio. ¿Por qué tubo carotidio? Porque aquí se abre, aquí a este nivel se abre el orificio posterior de la tuba auditiva, el orificio posterior del conducto faringotimpánico, el orificio posterior de la trompa de Eustaquio, que es lo mismo, fíjense, aquí se abre en la pared anterior de la caja del tímpano. Por eso, el orificio posterior de la trompa de Eustaquio se llama orificio timpánico. Ya. Ahora, la pared anterior también, fíjense, esta en relación corresponde al canal carotidio. Aquí se ve como canal, ¿ya? Porque está cortado, porque en realidad es un conducto, el conducto carotidio. Por el conducto carotidio va a pasar la arteria carotidia interna. Fíjense. Ya. Entonces la pared anterior corresponde a la desembocadura del conducto del músculo del martillo, al orificio posterior o timpánico de la tuba auditiva, o conducto faringotimpánico, o trompa de Eustaquio, fíjense.
y al conducto carotídeo. Aquí se ve como canal. Pues se llama pared anterior o tubo carotídeo. La pared posterior de la caja del tímpano es esto. Miren, todo esto. Pared posterior. Aquí hay un conductito pequeño. Aquí. De forma triangular. Base superior y vértice inferior. Ese conductito se llama adductus ad antrum. El adductus ad antrum comunica la caja del tímpano con el antro mastoideo. El antro mastoideo es esto. Ya. Entonces, a la pared posterior de la caja del tímpano corresponde el orificio anterior del adductus ad antrum. Luego, por debajo del adductus ad antrum se encuentra, fíjense, la pirámide. La pirámide, es la pirámide. Todo es la pirámide. Y en el espesor de la pirámide se encuentra este conducto. Es el conducto del músculo del estribo. Esto. ¿Por qué? Porque este conducto corresponde al músculo del estribo. O sea, en la pared posterior se encuentra el orificio anterior del adductus ad antrum. Se encuentra la pirámide. ¿Ya? Y por detrás de la pirámide, fíjense, en el espesor, ya se encuentra la tercera porción del conducto del nervio facial o acueducto de Gabriel Falopio, porque esta es la pared posterior. Esta es la pared posterior de la caja del tímpano. Ya. Muy bien. En la caja del tímpano se encuentran unos osículos óseos llamados huesecillos del oído. Existen 3 huesecillos. Ya. Un martillo, un yunque y un estribo. A cada lado, ¿no? Ya. El martillo consta, fíjense, de una cabeza, que es esto, un cuello del martillo, y un mango. El mango es esto. Ya presenta 2 após. Esta es la após externa del martillo, esta, y esta es la após anterior del martillo. Ya, el martillo también recibe el nombre de hueso mallo. Ya. Otro huesecillo. Esto es el yunque, porque tiene la forma de un yunque de acero, fíjense. Ya. El yunque presenta un cuerpo, que es esto, una rama superior u horizontal, que es esto, una rama vertical o rama inferior, que es esto. El vértice de la rama inferior del yunque presenta una após, es la após lenticular, que es esférico. Ya. Al yunque se lo conoce también con el nombre de hueso incus. Ya. Ahora aquí tenemos el estribo. Parece el estribo de los jinetes. Presenta una cabeza, fíjense, 2 ramas, rama anterior y rama posterior, ¿ya? Y una base o platina. Esta base o platina va a cerrar el agujero oval que está en la pared interna de la caja del tímpano. ¿Ya? Al hueso estribo, al huesecillo estribo, se lo conoce también con el nombre de hueso estapedio. Ya, muy bien. Ahora, articulaciones. La articulación del martillo con el yunque corresponde a una articulación por encaje recíproco. Encaje recíproco. Es una variedad de diartrosis, pero de acuerdo a sus superficies articulares, esto es encaje recíproco. Ahora, la articulación del hueso incus, ya con el estapedio, o sea, el yunque con el estribo, fíjense cómo la após lenticular es esférica,
La cabeza del estribo es cóncavo, pero esférica también. Semiesférica se articula y la articulación es una enartrosis. Es una diartrosis, pero variedad enartrosis. ¿Por qué? Porque sus superficies articulares son en forma de esfera, uno convexo y el otro cóncavo. Articulaciones. Ahora, los huesecillos del oído, ¿cómo se sostienen en la caja del tímpano? Por medio de ligamentos, fíjense, por medio de ligamentos. Por ejemplo, aquí, en la cabeza del martillo se encuentra un ligamento, el ligamento superior, ya, del órgano de abajo, fíjense, del vértice de la cabeza del martillo, ya, al techo de la caja del tímpano, fíjense. Ya, esto es el ligamento externo. El ligamento externo va de la parte inferior, ya, de la cabeza del martillo, ya, a la parte inferior del muro de la celdilla. ¿Se acuerdan que esto es el ático celdilla? Y esta parte vertical del hueso que se dirige hacia abajo y hacia adentro es el muro de la celdilla. Ahí se inserta el ligamento externo. Hay otro ligamento, el ligamento anterior. Ahora, el yunque igual presenta un ligamento superior que va del cuerpo del yunque a la pared superior de la caja del tímpano. Ya. Ahora, la vasoplatina del estribo se une al reborde del agujero oval por medio de un ligamento. Ya. Muy bien. Ese ligamento está contorneando pues a todo alrededor de la ventana oval y de la base de la platina, vasoplatina del estribo. Y ese ligamento se llama ligamento anular. Muy bien. Ahora, la caja del tímpano está tapizada por una mucosa. Esta mucosa es continuación de la mucosa de la trompa de Eustaquio. En realidad, la mucosa viene desde la pared lateral de la sinofaringe, fíjense, de las fosas nasales. Es continuación. O sea, la mucosa tapiza al conducto faringotimpánico, o tubo auditivo, o trompa de Bartolomé Eustaquio. Tapiza las paredes de la caja del tímpano. Fíjense la mucosa. Ya. Muy bien. Músculos de la caja del tímpano. Ya. Existen dos músculos importantes, ya, que actúan en la audición. Fíjense, tenemos al músculo del martillo y otro, el músculo del estribo. Ya. El músculo del martillo. Fíjense, es un músculo fusiforme, o sea, alargado, donde se encuentra en el conducto del músculo del martillo. Ya, el músculo del martillo se inserta en las paredes del músculo del martillo. También se inserta en la espina del esfenoides, fíjense, el músculo del martillo. Ya, ahora el músculo del martillo penetra a la caja del tímpano. Han visto el pico de cuchara, llega al pico de cuchara y en el vértice del pico de cuchara el músculo del martillo se acoda y se dirige hacia afuera, por medio de un tendoncito, fíjense, y hacia afuera y se va a insertarse quiere decir prenderse o adherirse, ya se va a insertar en la parte superior pero de la cara interna del mango del martillo, fíjense, en la parte superior, pero de la cara interna del mango del martillo. Ahí se inserta.
el músculo del martillo. Ya, este músculo al contraerse, como el mango del martillo se encuentra en el espesor de la membrana del tímpano, que llega hasta la parte media de la membrana del tímpano, ¿ya? El músculo del martillo al contraerse tensa la membrana del tímpano, ¿ya? Tensa la membrana del tímpano, o sea, lo pone tenso, ¿ya? ¿Y qué nervio le da a este músculo para que se contraiga? El nervio del músculo del martillo. ¿Se acuerdan que el nervio del músculo del martillo corresponde al nervio trigémino? ¿Se acuerdan? ¿Ya? El nervio del músculo del martillo, rama del nervio maxilar inferior del trigémino, le da inervación motriz a este músculo, al músculo del martillo, que cuando se contrae tensa la membrana del tímpano. Tensa la membrana del tímpano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el mango del martillo se encuentra en el espesor de la membrana del tímpano. ¿Ya? Entonces, tensa la membrana del tímpano. ¿Ya? Ahora, este es el músculo del estribo. El músculo del estribo. ¿Se acuerdan que en la pared posterior les he mostrado la pirámide? ¿Ya? En el espesor de la pirámide hay un conducto pequeñito, el conducto del músculo del estribo. El músculo estribo es el músculo más pequeñito del cuerpo humano. Fíjense, mide milímetros. Yeah. Ahora su tendoncito sale por el vértice de la pirámide, fíjense, por el vértice, y va en dirección de la parte posterior de la cabeza del estribo. Al contraerse el músculo del estribo, relaja la membrana del tímpano. Relaja la membrana del tímpano. Fíjense. O sea, es su antagonista del músculo del martillo. El músculo del estribo relaja la membrana del tímpano. Ya. Ustedes pensarán, ¿por qué? ¿Para qué relaja? Para que la membrana del tímpano bombee fácilmente los líquidos. Ya. A este músculo se lo conoce también con el nombre de músculo escuchador. Ya. ¿Qué nervio le da inervación motriz al músculo del estribo? Fíjense, es el nervio facial. Ya. Por un ramito intrapetroso del nervio facial. ¿Cuál es? Esto. El nervio del músculo del estribo, fíjense. Como la tercera porción del conducto facial está por detrás de la pirámide, es también milímetros. Debe ser 2 milímetros. ¿Ya? Y llega, fíjense, el nervio del músculo del estribo llega al músculo del estribo y le da inervación motriz para que este músculo se contraiga y relaje la membrana del tímpano. El músculo del martillo tensa la membrana del tímpano y el músculo del estribo relaja. Relaja. ¿Ya? El adictus adantrum es un conducto corto, tiene una longitud de 4 milímetros, una altura de 4 milímetros. Fíjense, es pequeño. Pero este conducto llamado adictus adantrum comunica la caja del tímpano, que es esto, con el antromastoideo. Esto, lo que está tachonado de orificios pequeños, es el antromastoideo. Entonces, el adictus adantrum comunica la caja del tímpano con el antromastoideo. ¿Ya? Tiene la forma triangular, tiene una pared superior
una pared interna y una pared externa. Ya. La base es superior, el vértice inferior. Ya. En la pared interna vamos a encontrar una saliente producida por el conducto semicircular externo u horizontal. Si cortamos esa saliente, vamos a ver al conducto semicircular horizontal o externo. Ya, la pared externa del adductus ad antrum, aquí no se ve, es continuación de la pared externa de la caja del tímpano, o sea, la porción ósea de la pared externa. ¿Se acuerdan que está el ático celdilla? Continuación del ático celdilla. Es la pared externa del adductus ad antrum. La pared superior está aquí. Ya. Corresponde al piso medio del cráneo. Adductus ad antrum. Ya. Por detrás del adductus ad antrum se encuentra una cavidad más o menos amplia, es el antromastoideo. Antromastoideo, tachonada de orificios pequeños, fíjense. Mira, el adductus ad antrum y el antromastoideo están tapizadas también por una mucosa. Ya, por una mucosa que es continuación de la mucosa de la caja del tímpano. Ya. Ahora, las celdas mastoideas, fíjense, son numerosas. Ya. Hay celdas mastoideas superiores que están por encima del antromastoideo, por arriba del antromastoideo. Hay celdas mastoideas posteriores que están por detrás del antromastoideo. Hay celdas mastoideas anteriores que están por delante del antromastoideo. Hay celdas mastoideas inferiores que están por debajo. Hay celdas mastoideas externas, ya, que están por fuera. Y hay celdas mastoideas internas que están por dentro. El oído interno, yendo de fuera hacia adentro, se encuentra por dentro del oído medio. Se llama laberinto a las cavidades y conductos que presenta el oído interno. Y estas cavidades y conductos se comunican entre sí y recibe el nombre de laberinto. El laberinto se encuentra en el oído interno. Hay laberinto óseo y laberinto membranoso. Aquí estamos viendo el laberinto óseo, pero del lado derecho. El laberinto óseo comprende, yendo de adelante hacia atrás, fíjense, el caracol, el vestíbulo y los conductos semicirculares. Los conductos semicirculares son tres: conducto semicircular superior, conducto semicircular posterior y conducto semicircular externo u horizontal. El caracol óseo. El caracol óseo se encuentra por delante del vestíbulo óseo. El caracol óseo se arrolla alrededor de un eje cónico y ese eje cónico recibe el nombre de columela, núcleo o modiolo. Y alrededor de esa columela, el caracol óseo da 2 vueltas y media, fíjense. La primera vuelta hasta aquí, la segunda vuelta hasta aquí y esta es la media vuelta. 2 vueltas y media alrededor de la columela. Ya, la parte más ampulosa, la parte más ampulosa del caracol óseo determina en la pared interna de la caja del tímpano el promontorio, fíjense esta parte, la parte más ampulosa.
Ya, muy bien. El vestíbulo óseo se encuentra por detrás del caracol. El vestíbulo óseo tiene una pared externa, una pared interna, una pared anterior, una pared posterior, una pared superior y una pared inferior. En la pared externa del vestíbulo se encuentra este orificio en forma de boca de horno, y recibe el nombre de ventana oval o ventana vestibular. ¿Ya? Este orificio o ventana oval comunica el vestíbulo con la caja del tímpano. ¿Se acuerdan que en la caja del tímpano, en la pared interna, se ve también esto? La ventana, o se encuentra la ventana oval. Ya. Esta ventana oval en estado fresco está cerrada por la base o platina del estribo. Por la base o platina del estribo. Bueno, aquí vemos el laberinto óseo en un corte longitudinal, yendo de adelante hacia atrás. Pero este es el laberinto óseo del lado derecho. Aquí vemos, fíjense, al caracol, al vestíbulo y a los conductos semicirculares. Bien. El vestíbulo óseo. El vestíbulo óseo es una cavidad aplanada ligeramente de fuera hacia adentro. Ya. Presenta el vestíbulo 6 paredes, fíjense. Una pared externa, una pared interna, ¿qué es esto? Una pared anterior, ¿qué es esto? Una pared posterior, ¿qué es esto? Una pared superior del vestíbulo y una pared inferior. Ya. La pared externa, en la pared externa, ¿qué vemos? Hace rato hemos visto algo. Vemos un orificio en forma de boca de horno, llamado ventana oval. En el hueso, la ventana oval comunica la cavidad vestibular con la caja del tímpano, en el hueso. Pero en estado fresco, la ventana oval, o ventana vestibular también se llama, está cerrada por la base o platina del estribo, pared externa del vestíbulo óseo. Ahora, la pared interna es esto. En la pared interna vemos 3 fosas: la fosa semiovoidea, la fosa hemisférica, ¿ya? Y la fosa coclear. Y estas fosas están tachonadas de orificios, fíjense, por donde van a pasar filetes del nervio vestibular. El nervio vestibular es el nervio del equilibrio, por si acaso. Y los conductos semicirculares están en relación con el equilibrio. Ya. Pared anterior del vestíbulo óseo es esto. Está en relación con el caracol y con la primera porción del conducto del facial o acueducto del falopio. En la parte inferior de la pared anterior vamos a encontrar un orificio que comunica el vestíbulo con el caracol óseo. Yeah. Ahora, de la pared posterior y la pared superior, de la pared superior y de la pared posterior nacen, fíjense, los conductos semicirculares. Conducto semicircular superior, conducto semicircular posterior, conducto semicircular externo u horizontal, fíjense. Ya. Esta es la pared inferior. Ya. La pared inferior corresponde a la lámina espiral. Ya. La lámina espiral se continúa hacia adelante con la lámina espiral del caracol. Ya. Y esta lámina espiral del caracol acompaña al tubo del caracol, igual dando 2 vueltas y media.
la lámina espiral del caracol, que es esto, en el tubo del caracol sobresale a manera de cornisa, ¿ya? Y divide el tubo del caracol en dos zampas, fíjense, en dos zampas o escalas, zampa vestibular o escala vestibular, se llama así porque comunica con el vestíbulo. Y la inferior esta, la zampa timpánica o escala timpánica, porque, fíjense, en el hueso se comunica con la caja del tímpano y en estado fresco esta ventana redonda está cerrada por la membrana timpánica secundaria. El laberinto membranoso se encuentra por dentro o en el interior del laberinto óseo. Al igual que el laberinto óseo, el laberinto membranoso, yendo de adelante hacia atrás, comprende el caracol membranoso, el vestíbulo membranoso y los conductos semicirculares membranosos. A ver, el vestíbulo membranoso se encuentra por dentro o en el interior del vestíbulo óseo. El vestíbulo membranoso consta de dos vesículas, una superior llamado utrículo y el otro inferior llamado sáculo. Del utrículo parten y llegan los conductos semicirculares membranosos, fíjense, conducto semicircular superior, conducto semicircular posterior y conducto semicircular externo u horizontal. Estos conductos semicirculares membranosos están en relación con el equilibrio. ¿Ya? Ahora, los conductos semicirculares ocupan, fíjense, la cuarta o quinta parte de los conductos semicirculares óseos, ¿ya? O sea que son más delgaditos. ¿Ya? Ahora, el sáculo, ¿ya?, se comunica con el caracol membranoso por medio de un conductito fino, delgado, ¿ya?, que se llama conducto de Reuniens de Jensen. Conducto de Reuniens de Jensen. Mira. Ahora, en el interior del laberinto membranoso se encuentra un líquido parecido al agua, transparente, y recibe el nombre de endolinfa. ¿Ya? Ahora, entre el laberinto membranoso y el laberinto óseo se encuentra un espacio, es el espacio perilinfático. Este espacio perilinfático contiene igual un líquido transparente parecido al agua, llamado perilinfa. El caracol membranoso se encuentra por dentro o en el interior del caracol óseo. ¿Ya? El caracol membranoso acompaña al tubo óseo del caracol. Aquí tenemos un corte transversal. ¿Se acuerdan que el caracol óseo da 2 vueltas y media alrededor de la columela? Por lo tanto, igual, el caracol membranoso va a dar 2 vueltas y media alrededor de la columela. El caracol membranoso, fíjense, es un corte transversal para que se oriente. Todo esto es el tubo óseo, del caracol óseo, ¿no? Ya, esto es la lámina espiral o la cornisa que sobresale en el conducto óseo del caracol. Ya. El caracol membranoso, ya, presenta 3 paredes. Esta es la pared superior. La pared superior está constituida por una membrana fibrosa llamada membrana de Reissner.
Ya, la pared inferior del caracol membranoso está constituida por la membrana basilar, ya, y la pared externa está constituida por una parte del tubo óseo del caracol, fíjense, ya. En esta parte, la pared externa del caracol membranoso, el periósteo de la pared ósea es gruesa, se engruesa y recibe el nombre de ligamento espiral. Ligamento espiral. Ahora, en la membrana basilar, que corresponde al piso del caracol membranoso, ya se encuentran las células pilosas, llamado también órgano de Corti. Las células pilosas son en número de 20 a 30.000 células pilosas, fíjense. Ya. Y aquí, en el caracol membranoso, está bañada por la endolinfa, estas células pilosas. De la base de las células pilosas parten fibras nerviosas que van a ir por el espesor de la lámina espiral. Ya les dije, la lámina espiral también es óseo, ¿ya? Pero llega hasta la mitad nomás del conducto óseo del caracol. ¿Ya? En el espesor pasan fibras nerviosas que vienen de la base de las células pilosas del caracol membranoso. Van a llegar a este ganglio, al ganglio coclear. ¿Y dónde se encuentra este ganglio coclear? Esta es la lámina espiral ósea. En la base de la lámina espiral se encuentra un conducto. Es el conducto espiral desocental. Ya. En este conducto espiral desocental se aloja el ganglio coclear, ganglio del nervio auditivo. Entonces, como este conducto también da 2 vueltas y media, entonces el ganglio coclear recibe el nombre de ganglio espiral. Ya, del ganglio coclear nacen las fibras, ya, del nervio auditivo, ya, y se unen con el nervio vestibular, que viene del vestíbulo, ya. Entonces forman ya el octavo par craneal, o sea, el nervio estatoacústico, ya. Las fibras vestibulares están en relación con el equilibrio, ya. Y las fibras que vienen de las células pilosas están en relación con el nervio auditivo, porque están llevando las sensaciones auditivas, el nervio auditivo. Ya. El nervio auditivo, llamado también nervio vestíbulo coclear, fíjense, va a entrar al espesor del encéfalo. Ya. Las fibras vestibulares van a llegar al cerebelo. Ya. Les dije que las fibras vestibulares están en relación con el equilibrio. Entonces esas fibras vestibulares van a ir al cerebelo. Pero las fibras auditivas van a llegar hasta el lóbulo temporal. Bueno, vamos a ver un poco de anatomía funcional del oído. Les dije al empezar la clase que el oído externo formado por el pabellón de la oreja y el conducto auditivo externo ya captan las ondas sonoras. El pabellón de la oreja, especialmente la cara externa, actúa como una antena parabólica y la conduce al conducto auditivo externo. Luego, en el oído medio, ya, las ondas sonoras, fíjense,
La membrana del tímpano vibra y la caja del tímpano y los huesecillos actúan como transmisor de las ondas sonoras. El oído externo es receptor. La caja del tímpano es transmisor de las ondas sonoras. Y el oído interno actúa como perceptor de las ondas sonoras. Ustedes han visto las células pilosas. Ya perciben las ondas sonoras y las transforman en sensaciones. Ya, pues se dice perceptores. En sensaciones que lo van a transmitir por el nervio auditivo hasta el encéfalo, más exactamente al lóbulo temporal. Bueno, aquí vemos el hemisferio cerebral izquierdo. Entonces, las sensaciones auditivas llegan aquí. Esto es el lóbulo temporal. Llega al lóbulo temporal. ¿A qué parte del lóbulo temporal? A la parte posterior de la primera circunvolución temporal. Ahí se encuentra el centro de la audición o área 41. Es el área 41, centro de la audición.